Hola, mi nombre es Ederka. En esta ocasión voy a hacer la técnica Kiss Pour Swirl. Esta técnica es parte del reto de SOAP Challenge Club febrero. Y esta es mi primera prueba. En esta ocasión voy a trabajar con colores neón. Son óxidos neón. Y como les he mencionado anteriormente, yo los óxidos los suelo trabajar previamente con aceite de orujo o con cualquier tipo de aceite que ustedes quieran, para diluirlos bien, trabajarlos bien y que al momento de mezclar con la traza no tenga yo que mezclar demasiado. En especial si voy a estar trabajando con traza ligera, pues no necesito batir demasiado para mezclarlo. Este proceso es completamente opcional. A mí en lo particular me gusta mucho hacerlo, me relaja mucho hacerlo y disfruto mucho hacerlo. Entonces yo prefiero hacerlo así y me encanta tener listo todo previamente antes de empezar a trabajar para no distraerme y que no se me olvide nada. Esta es mi segunda participación en la SOAP Challenge Club y realmente estoy muy emocionado porque me gusta mucho esta técnica. Esta técnica está inspirada especialmente en los vertidos de las pinturas acrílicas. De ahí está tomada la inspiración este tipo de técnica para recrearla en el jabón saponificado. A diferencia de la pintura acrílica, en cuestión del jabón saponificado, tenemos que cuidar un poco lo que es la traza. Dependiendo del tipo de traza que manejes es el resultado que vas a obtener. La medida de colorantes que yo utilizo una cucharadita por cada 500 gramos de jabón. Esta es mi primera prueba y decidí utilizar este tipo de colores porque realmente me entusiasma mucho utilizar este tipo de colores vibrantes, en especial los óxidos neón, que dejan un resultado muy lindo. Espero se animen a intentarlo, ya sea con estos colores o con otros. Realmente la técnica es muy divertida de hacerlo y muy relajante. Espero se animen a intentarlo y si algún momento lo llegan a intentar o lo llegan a hacer, me gustaría ver sus trabajos. Si me podrían etiquetar también o en mi página de Facebook en Ederka Meraki. Ahí estoy publicando otro tipo de información igual y algunas clases gratuitas. Igual coméntenme si les gustaría que yo siga subiendo este tipo de contenido y otro contenido adicional. Lo que aprendí de esta práctica es que es mejor trabajar con menos cantidad de agua para evitar un poco la ceniza, y los colores neón realmente se ponen un poco más vibrantes al momento de no gelificarlos o no meterlos al horno en el proceso, ya que dejé una muestra aparte del resto de jabón que me había quedado en las tazas y comprobé que se ponen más vivos todavía los colores neón cuando no se gelifican. Este tipo de técnicas pueden hacerlo con la fórmula que ustedes deseen. Realmente lo único que importa es trabajar con una traza bastante ligera
o con una traza media ligera. Realmente con una traza muy pesada no les funcionaría muy bien. Podría ser que logren un efecto, otro tipo de efecto, pero no realmente lo que estamos buscando en esta técnica, que se alcance a ver, digamos, el feathering o las plumillas, se podría decir así. En inglés le llamamos más o menos al efecto feathering, o es que es las plumas. Y como podrán ver aquí, realmente no trabajé mucho la traza, simplemente la emulsioné a una traza bastante ligera para que me dé tiempo de mezclarla. Y en mi caso particular yo prefiero esperar a pasarme de la traza que necesito. Entonces, si tu traza es demasiado ligera, pues simplemente espera un tiempo a que se espese un poquito en lugar de batir demasiado.
Este tipo de remolinos es el único que digamos está permitido en esta técnica, o por lo menos en el reto, para digamos dejarlo más lindo y más plano posible. En esta parte, como podrán apreciar, me salió un poquito de soda ash, que es la ceniza, y eso debido a la concentración que trabajé y la cantidad de agua que tenía mi fórmula, que después modifiqué para evitar un poquito eso. Tuve que esperar unos días de más para poder cepillarlo o limpiar mis jabones, ya que en la zona donde yo estoy estuvo lloviendo, entonces la humedad se levantó demasiado, lo cual no permitía que mis jabones perdieran la suficiente humedad para poder terminarlos. Así que los dejé reposar un poco más de lo normal para poder terminarlos y para poder limpiarlos y que se vean lo más lindo posibles al momento de presentarlos. En lo particular, mi clima es un poco inestable, digámoslo así. Hay épocas donde está lloviendo, hay días donde hay mucho calor, hay días donde hay mucha humedad, hay días donde está muy seco. Entonces, constantemente tengo que estar jugando con las fórmulas para poder tener un mejor resultado. Este es el resultado, espero les haya gustado. Si les gusta que siga compartiendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y déjenme su comentario y sus likes. Muchas gracias por ver el video y gracias por suscribirse.